Bueno, entonces continuando, estábamos diciendo que el dato entonces de nuestro cuestionario, el ejemplo entonces que tenemos como tal del cuestionario, está dado, taller de ejemplo, taller cuestionario. Todos los valores quedaron entonces en 2, con excepción entonces de los que no lo presentaron. En la parte de aquí arriba podemos observar nuevamente entonces qué fórmula es la que se utiliza. Si lo que hay en O3, O3 entonces ya está ocultada, dice es mayor de 0, coma, pone un 2. En caso de que sea falso, pone entonces un 0. Bien, y de esta manera entonces todos quedan unificados. Quiere decir entonces que ya podemos tomar la suma de todos los ejemplos que tuvimos. 1, 2, 3, 4 y 5 ejemplos de a 2 me dan entonces el 10% que estábamos necesitando aquí. Bien, ahora necesitaríamos, estos son los datos que ya me había proporcionado Moodle. Y ahorita vamos a ver qué tan acercados estaban con el encuadre que nosotros teníamos entonces desde un principio. Es decir, el 40% de las actividades en la unidad temática 3, el 30% en la unidad temática 2, el 30% en la unidad temática 1, como está aquí, 30, 30 y 40. Bien, entonces ya tenemos los datos. De aquí entonces con estos podríamos sumar perfectamente entonces los 30 puntos. Al hacer 10, la máxima era de 5, la máxima de 5 ya eran 20 y la máxima de 10 ya son los 30. De este lado de acá ya vimos entonces que sumando todos los ejemplos me darían entonces la cantidad de 10 y de aquí entonces me darían 20 puntos, puesto que la máxima de este era 5, la máxima 5 y la máxima de esta actividad integradora era de 10. De aquí entonces las máximas las tenemos entonces en 15. Estas actividades entonces como tal me muestra 10 puntos, dan 25. 30. Esta también es de 10, la cual entonces da 35 y esta la máxima también es de 5 puntos, entonces nos da los 40 puntos. Entonces simplemente haciendo una sumatoria nos puede dar entonces los valores que necesitamos. Es muy simple, entonces nuevamente aquí pondríamos la calificación final como la podríamos llevar a cabo. La vamos a poner entonces en un color distinto como ya habíamos aprendido. La vamos a poner un color, no sé, puede ser el amarillo. Y aquí vamos a poner la fórmula que necesitamos. Quiere decir entonces que vamos a sumar los valores. Este más el valor que tenga este más el valor que tenga entonces este más el valor que tenga aquí más el valor de cada uno de los siguientes, más esto, más este, más este, más este, más este, más este, más este, más este y finalmente este. ¿Qué es lo que está haciendo? Sumando cada uno entonces de las celdas que tienen entonces estos datos. ¿Por qué no lo hacemos 10 más 5 más 4 más 8 como lo hiciéramos en una calculadora? Porque Excel entonces me permite que en una sola fórmula podamos arrastrar y las demás filas se recalculan de manera automática con sus datos correspondientes. Al ya tener mi fórmula le doy enter y me va a decir entonces la calificación del primero. Y si yo nuevamente entonces tomo la esquina inferior derecha donde se forma el cuadrito y entonces cambia mi cursor y le doy un clic izquierdo y arrastro hasta el final, podría obtener entonces las calificaciones de cada uno de ellos. Es decir, aquí tenemos calificaciones de todos y cada uno que de alguna manera podríamos decir que estaban aproximadas, pero en estas de aquí ya están totalmente entonces calculadas de acuerdo a nuestro parámetro de encuadre.
Algo que también puede ser significativo, podríamos entonces tomar cada uno de estos datos, seleccionarlos, y aquí entonces si me preguntasen quiénes no tienen una calificación aprobatoria y mi criterio fuera mayor de 60, 60 o más, entonces podría pintar también con el mismo criterio del sí, pero ahora de manera sencilla también podríamos verlo desde aquí. Formato condicional me diría resaltar todos los que sean menores que el número 60. En este caso vamos a poner el número 60 y que me lo rellene con un color, en este caso rojo podría ser, para decir que los colores rojos pueden ser relleno rojo, borde rojo o solamente el texto rojo. Y con el texto rojo ya podría decir entonces de una manera más sencilla, le damos a aceptar. Quienes no cumplen entonces con el criterio de al menos sacar 60 de calificación. Aquí tenemos entonces a las personas. Una fórmula también que nos brinda Excel podría ser la de promediar cuál fue el promedio entonces obtenido por el grupo. En este caso, simplemente podemos utilizar, bueno, vamos a poner la leyenda promedio, en la parte de aquí, promedio, y vamos a utilizar la fórmula igual, la fórmula de promedio, le abrimos el paréntesis y me dice que necesito el número entonces que vamos a utilizar para este promedio. Simplemente entonces podemos agarrar el rango, es decir, quiero promediar para tener entonces el promedio del grupo, selecciono entonces todas y cada una de las calificaciones obtenidas. No el texto, no el encabezado, sino no solamente las calificaciones que obtuve. Quiere decir desde Z3 hasta Z24. Mi columna Z, que estamos entonces en la fila 3, hasta la fila 24 es entonces donde ocupa. Necesitamos cerrarla con otro paréntesis de cierre y darle a aceptar, o bien como viene siendo entonces la tecla de enter. Quiere decir entonces que mi promedio obtenido aquí sería de 59.31. Es decir, que es bajo entonces con este aspecto. Ok, entonces, finalmente entonces de todas maneras sería un ejemplo, y también de las personas que a lo mejor nunca entraron también me promedian más bajo. Eso es entonces lo que pasaría a ocurrir. Pues bien, espero que con este video tutorial les dé pie a que puedan utilizar Excel de una manera más sencilla, que vean aquellos espacios o aspectos que les pueden apoyar, y pues que también sirva de una herramienta más para ayudarles a calcular los promedios, si fuese entonces el caso de que nuestro libro de calificaciones en la plataforma tenemos alguna duda con respecto a las notas finales. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto.